Hola, mi nombre es Cindy Dayan Hernández y en este corto video voy a dar una explicación de cuál fue mi experiencia en la elaboración del guión y en la elaboración del objeto virtual de aprendizaje. Para ello, lo primero que realicé fue revisar todo el material educativo que nos dejó la profesora en el módulo de diseños. Descargué algunas herramientas que podrían ser útiles para mi ejercicio. El modelo virtual de aprendizaje fue diseñado para presentar a los docentes del programa de optometría. Esto con el fin de aportar a mi proyecto de investigación, que es manejar el proceso de la cualificación de las competencias en informática educativa en los docentes del programa, con el fin de mejorar o apoyar en las buenas prácticas de evaluación mediadas por entornos virtuales. El guión instruccional se tuvo en cuenta su diseño bajo el modelo de Gane. Para ello, lo primero que hicimos fue elaborar una pregunta de interés que llamara la atención del grupo de personas a las cuales iba dirigido este espacio virtual. Luego se hizo una guía de navegación donde el estudiante podía tener claro cuáles eran los objetivos a tener en cuenta dentro de este diseño, cuál era el material que se iba a encontrar allí y también cuáles iban a ser las actividades que nos iban a permitir tener una valoración, o mejor una evaluación formativa y cuantitativa del proceso. Entonces, la primera pregunta que tuvimos en cuenta para llamar la atención de nuestros compañeros fue cómo mejorar la práctica educativa en beneficio del proceso del aprendizaje de los estudiantes y la satisfacción de los pacientes. Esto porque el programa ha estado en constante sensibilización frente a cuál es nuestro quehacer que tenemos del estudiante, si logramos con las metodologías que aplicamos que el estudiante adquiera realmente la competencia en el área de la salud y que esto sea beneficiado cuando el estudiante está en su rotación de práctica clínica atendiendo al paciente, dando un buen diagnóstico y un buen tratamiento de lo que hace. También enfocado hacia la correlación de datos y hacia la seguridad del paciente. Luego de allí lo que hicimos fue, quisimos como hacerlo un poco más personalizado y tener en cuenta allí los docentes que actualmente están de planta y que pueden ver el objeto virtual de aprendizaje para que se vieran allí en el contexto no solamente académico sino también social, en el contexto cuando se trabajan con los estudiantes y en el contexto a nivel de la práctica clínica. Todas las fotos que están aquí tomadas fueron con previa autorización de los compañeros y de los pacientes. Luego de allí el estudiante, que en este caso es nuestro profesor, puede entrar a la guía de manejo. En la guía de manejo vamos a explicar cuáles son los objetivos del recurso, que es diseñar el objeto de aprendizaje, un diseño amigable que permita la interacción, reflexión y construcción colectiva sobre el tema de la evaluación. Esto nos va a permitir promover encuentros de saberes entre los diferentes profesionales que favorezcan la comunicación, el debate y la construcción de significados en la evaluación y la articulación que tiene las TIC frente a este tema. El objetivo general de aprendizaje es conocer o recordar el concepto de evaluación y las prácticas evaluativas mediadas por entornos virtuales con miras a fortalecer los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Las competencias que se quieren obtener haciendo este pequeño módulo es reconocer el concepto de la evaluación, identificar los tipos de evaluación según el autor que nosotros proponemos dentro del módulo, identificar los elementos claves de un sistema de evaluación integral mediado por entornos virtuales.
Esta guía de navegación también tiene una guía de la unidad temática y la secuencia de los contenidos a ser desarrollados. Allí se explica la importancia de tener claro cuál es el concepto de la evaluación, los tipos de modelos que hay actualmente, cuáles son los elementos claves de la articulación en la práctica de la evaluación mediadas por entornos virtuales. Para ello se diseña un contenido que tiene un orden secuencial y que nos va a permitir lograr los objetivos antes planteados. El primer tema a desarrollar es toda la parte de definición y conceptualización que se tiene sobre la evaluación. Tipos de evaluación según el autor consultado, cuáles son los enfoques y modelos de evaluación dados por entornos virtuales, y finalmente dos actividades que nos permitan reconocer que sí se entendió y que sí se lograron los objetivos, y una pequeña pregunta de evaluación para dar el valor cuantitativo. Las dos primeras son hacia el enfoque cualitativo de la actividad didáctica y la última es hacia el diseño de la obtención de un resultado cuantitativo. Okay. En la guía instruccional también tenemos en cuenta, bueno, acá lo que les estaba contando, los objetivos del aprendizaje, cuáles son las competencias a tener en cuenta, cómo se va a poder controlar la atención que tienen las personas que van a interactuar con este objeto de aprendizaje. Para ello, pues el objeto de aprendizaje va a tener un árbol donde va a tener una secuencia del manejo de cada uno de los temas. Se va a tener en cuenta también un video educativo sobre la evaluación como aprendizaje, que es insertado en nuestro primer tema. Y arrancamos con la pregunta: ¿qué es evaluación? Entonces, este video, que tiene una duración más o menos de 1 hora, es muy enriquecedor porque allí, a pesar de que está con ejemplos y diseñado para profesores de pronto hacia el área de la primaria y secundaria, es muy válido para poder nosotros proyectarlo hacia el área universitaria y poderlo enfocarlo hacia el área de la salud, en este caso visual y ocular. Aquí tenemos algunas definiciones de qué es la evaluación según los autores. En este caso tenemos en cuenta 2 autores, que es Cerda y Cole, Maury y Rochera, sobre el manejo de evaluación. Luego vamos a mirar acá cuáles son los tipos de evaluación y se hace un breve resumen de los 3 tipos de evaluación que actualmente se manejan, que es la diagnóstico, formativa y sumativa, que fue la que encontramos de acuerdo al autor. Luego puede ver aquí una explicación de cuáles son los enfoques y modelos de evaluación dadas por entornos virtuales. Se hace la citación y se puede explicar por medio de este esquema que existen 2 modelos grandes, uno con enfoque parcial y otro con enfoque global, que el de enfoque parcial tiene una evaluación de actividad formativa, una evaluación de los materiales y una evaluación de la plataforma tecnológica, que el del enfoque global tiene una evaluación de gestión de calidad y está más orientado hacia las prácticas de evaluación de benchmarking. Acá pueden encontrar entonces una breve descripción de cada uno, ¿sí? Y finalmente, con ese material de apoyo que acabamos de asignar, podemos desarrollar, o el profesor en este caso puede hacer unas actividades de desarrollo. Las actividades de desarrollo que se plantearon para este ejercicio fue un concéntrese, donde van a encontrar palabras claves de lo que se dijo dentro del contexto. Entonces acá, por ejemplo, dice reflexión, la idea es que ellos puedan, evaluación, encontrar sus parejas. Luego vamos a tener aquí un ahorcado donde va a haber una frase clave del contexto, y pues esta era la evaluación, la actividad que les contaba, que era de valor cuantitativo, y es expresar frente a esta pregunta si es verdadero o falso. Y acá hay unas sugerencias de un artículo importante que habla sobre el tema, y también eso permite hacer un feedback recordándole al estudiante
la importancia, en este caso de la pregunta, la importancia del proceso de evaluación es dar un valor cuantitativo del proceso académico. Realmente la pregunta es, hacer evaluaciones para dar un valor cuantitativo dentro del proceso, o ese esquema se rompe y es para ir mucho más allá y hablar no solamente de la parte cuantitativa, que es todo el polo social, sino de la parte cualitativa, que es el feedback, la importancia de hacer la realimentación frente al estudiante, de cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces eso lo tenemos acá, lo explicamos acá rápidamente con el guión, ¿sí? Y finalmente dejamos pues el link donde podemos previsualizar el diseño de nuestro objeto virtual de aprendizaje, porque al terminarlo acá en el programa que la profesora nos indicó, no fue fácil buscar el link para publicarlo como lo lograron varios compañeros. No lo logré, no se pudo visualizar, entonces lo que tuve que hacer fue bajarlo por una carpeta comprimida. Dificultades que tuve del proceso, como no conocía la herramienta, pues se me dificultó mucho y tuve que tener mucho tiempo para mirar cómo era el manejo. Sin embargo, pensé que lo había logrado, y al iniciar la primera vez el montaje de los recursos que se requerían, nunca se me ocurrió guardar. Tuve un problema de contaminación, o se bloqueó el computador y perdí absolutamente toda la información, entonces me vi obligada nuevamente a retomarlo, y eso hizo que de pronto, si tenía algunos ítems de interés, no los pudiera tener en cuenta en este nuevo modelo, pues por razones de tiempo. Bueno, mil gracias, espero que esta corta explicación haya sido enriquecedora para todos.